Biblias, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios en su capítulo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6, es lo que estaremos leyendo el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén, hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Una guerra espiritual. Antes de pasar al sermón, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles, entonces, a las 8 de la tarde, tenemos culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. Los días viernes, a las 8 de la tarde, también tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. También están todos invitados a ese estudio. Y el día de hoy, entonces, guardando este hermoso día del Señor desde las 11 de la mañana en adelante. Bueno, dicho eso, entonces, vamos a la predicación del día de hoy. Estamos introduciéndonos, como ustedes se pueden dar cuenta, al capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo, ¿no? Estos dos últimos capítulos 8 y 9 particularmente, ha hablado continuamente, extensamente, largamente de un tema en particular, ¿cierto? Que era una ofrenda, la cual el apóstol Pablo estaba recaudando para ir en ayuda de ¿quiénes? De los hermanos que estaban en necesidad en la ciudad de Jerusalén. Pero terminando el capítulo 9, el apóstol Pablo básicamente cierra el tema. Y ahora entonces, a introducirnos en el capítulo 10, vemos como el apóstol Pablo va a cambiar un poco, va a cambiar el tema derechamente y va a comenzar a hablar de algo en particular. Si bien vamos a entender que el problema de fondo, y esto quizás nos sirve para comprender el contexto, el problema de fondo es que el apóstol Pablo dentro de la iglesia de los Corintios, que por lo demás era una iglesia que ya se había arrepentido, que era una iglesia que tenía ahora una abierta comunión con el apóstol Pablo, si bien era una iglesia que como cuerpo abrazaba al apóstol Pablo, eso no quiere decir que dentro de la misma iglesia no habían personas que aún estaban en contra del apóstol Pablo. Esta es la verdad de las cosas. Dentro de la iglesia de los Corintios habían hermanos, o podríamos decir personas, no sabemos si eran hermanos o no, personas que sí estaban en contra del apóstol Pablo. Esto nos sirve para poder saber por qué el apóstol Pablo comienza entonces a decir las palabras que va a decir, pero por medio de lo que él está hablando vamos hoy día a comprender una importantísima enseñanza al momento de la vida cristiana, del caminar cristiano. Vamos al texto entonces para que podamos directamente ir a lo que el apóstol Pablo nos dice. El versículo 1 dice lo siguiente: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El apóstol entonces se introduce en este capítulo con una súplica. Él empieza a rogarles. Y no solamente les ruega algo, sino que cita o invoca, podríamos decir, o alude a la mansedumbre de Cristo.
Él lo que está haciendo es traer de testigo, ¿no?, el carácter de Cristo para hacer una petición. Él está rogando. Les ruego, y estoy rogando tan encarecidamente, esto es tan importante de alguna manera, es tan importante lo que estoy diciendo, que cito, o de alguna manera aludo al carácter de Cristo para que sea testigo. Es como si el apóstol Pablo dijera, yo estando presente ahí, o sea, yo cuando esté, les voy a pedir y voy a suplicarles que ustedes, por favor, me escuchen. Es sumamente importante lo que está diciendo el apóstol Pablo, o lo que va a decir. Él les va a decir algo sumamente importante, y es por eso que cita el carácter de Cristo, cita a nuestro Señor, nuestro Dios, obviamente, para que sea testigo o que esté ahí atento. Los corintios, cuando ven las palabras introductorias del apóstol Pablo, inmediatamente van a tomar atención. Lo que va a decir el apóstol Pablo, hermanos, es importante. Pero no va a decir inmediatamente el apóstol Pablo lo que quiere decir. Fíjense lo que sigue diciendo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo, entonces, antes de empezar a hablarles de lo que él quiere decir, habla respecto de él y de su comportamiento para con la iglesia de los Corintios. Y dice dos cosas importantes. Yo cuando estoy presente con ustedes, soy humilde. Y para poder comprender qué quiere decir el apóstol Pablo con humilde, yo tendría que, ¿cierto?, tomar la otra palabra que él toma, ¿no?, para de alguna manera ponerlo en balanza o ponerlo en bandos contrarios. Ojo, él no usa la palabra humilde contraponiéndola con orgulloso. Él no dice yo soy humilde estando con ustedes, pero soy orgulloso cuando yo hablo desde afuera. No. Él dice yo soy humilde cuando estoy con ustedes y lo contrarresta con soy osado. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es un concepto, podríamos decir, contrario a la osadía. ¿Cuándo alguien es osado? Alguien es osado cuando es atrevido, cuando de alguna manera, ¿cierto?, se levanta. No se calla, ¿no?, ¿cierto? No, él se impone. A eso se refiere el apóstol Pablo. Por tanto, lo que está diciendo es que cuando el apóstol Pablo está entre los corintios, es una persona, podríamos decir, callada, una persona suave. El apóstol Pablo, mientras está con los corintios, es una persona que podríamos decir no mete bulla, es una persona tranquila, es una persona que habla bajo, que podríamos decir que es muy tierna para hablar, es una persona muy con un volumen bajo. Pero eso es mientras el apóstol Pablo está con los hermanos presentemente. Ojo que esto es una tremenda virtud. Un carácter fuerte se manifiesta en una persona que tiene temple, en una persona que puede callarse, que tiene autocontrol, una persona que derechamente no se mueve ni se exalta cuando es aludida, ni mucho menos. Es una persona que tiene ese dominio propio, un fruto, ¿cierto?, del Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo que es deseable por todos nosotros. Todos deberíamos anhelar eso, ¿no? Que cuando estamos presentes podamos ser humildes, andar sosegadamente, ¿cierto?, tranquilos. Pero él dice, mientras yo, cuando estoy con ustedes, soy así, callado, podríamos decir, muy prudente, paciente, etc. Cuando yo les hablo por carta no soy así. Yo cuando les hablo por carta soy osado. No tengo problemas en hablarles duro, en hablarles firmemente. Y esto es algo lógico, hermanos, a la luz de los lenguajes. Porque ciertamente cuando uno habla por carta es muy difícil transmitir un tono de voz. Nos pasa hoy día con las conversaciones por WhatsApp, ¿no? Muchas veces se malinterpretan. ¿Por qué? Porque por medio de las palabras es muy difícil transmitir una forma de decir algo. El apóstol Pablo entonces entiende esto. Y entiende que como está lejos y no puede de alguna manera usar su carácter pastoral para llamar a alguien y de alguna manera tratar de hacerlo entender y usar una serie de argumentos, él entiende que en las cartas tiene que ser mucho más rígido, tiene que ser mucho más claro, que eso a su vez se va a leer como algo un poco más duro. Entonces,
lo que podemos entender es que el apóstol Pablo pone como precedente, como algo a lo que ver, ¿no? La dureza con la que él habla. Entonces, volviendo a lo que el apóstol Pablo le dice, hermanos, escúchenme, les ruego que me tomen atención. Yo camino humildemente con ustedes, pero por carta yo soy, podríamos decir, duro. Y es así, cuando pone ese presente, que él dice lo siguiente, versículo 2. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen a nosotros como si anduviésemos según la carne. Entonces el apóstol Pablo, ya sentando este precedente de que por carta habla de manera dura, ¿no? De manera rígida, podríamos decir, y que quizás algunos de los que estaban en contra del apóstol podrían pensar, oye, el apóstol Pablo es un poco duro para amonestarnos, es un poco duro para hablar, o derechamente es duro para hablar, es intransigente. El apóstol Pablo dice, no me obliguen, y aquí está el tema de lo que él está diciendo, les ruego, escúchenme, no me obliguen a que yo cuando ande entre ustedes, en vez de andar humilde, en vez de andar, digamos, calladamente o de andar de una manera suave, no me obliguen a ser duro con ustedes, a usar de esa osadía con la cual él está dispuesto, ojo con esto, que no, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él no es así, pero está dispuesto a ponerse en una posición dura con la intención de acabar con un problema que hay. Esto sucede, hermanos, porque dentro de la iglesia de los Corintios habían personas que se levantaban contra el apóstol Pablo, y obviamente cuando una persona se levanta contra, pensemos así, hoy día una autoridad dentro de la iglesia, que era el apóstol Pablo, y que por lo demás, como consecuencia de ello, puede traer división, murmuración y un montón de cosas, el apóstol sabe entonces que esas cosas hay que apagarlas. Nosotros también lamentablemente hemos vivido por experiencia estas situaciones. Y cuando estos focos, ¿no?, de, podríamos decir, corazones rebeldes se levantan para ir en contra de lo que la iglesia en general entiende, el apóstol Pablo dice, yo voy a actuar resueltamente contra esto. ¿Por qué? Porque mi preocupación en particular es la salud de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo alude a algo aquí en particular, y es que estos retractores, podríamos decir, del apóstol Pablo, decían del apóstol Pablo que él andaba en la carne, que él caminaba según la carne. Lo acusaban de carnal. Esto es algo llamativo, ¿no? En el lenguaje del mundo, usar la palabra carnal o andar en la carne no es algo muy conocido. El problema que quizás nosotros como iglesia evangélica tenemos es que lamentablemente dentro de las iglesias evangélicas también existe un gran problema con entender lo que significa andar de manera mundana o de andar de una manera carnal. ¿Qué significa andar en la carne? Bueno, en términos generales, ¿cierto? En la iglesia evangélica se entiende a alguien que anda en la carne como alguna persona, ¿cierto?, que no anda en obediencia a Dios. Una persona que no obedece a Dios es una persona carnal. La acusación quizás de que se le hace al apóstol Pablo va en esa misma línea. Los que acusaban al apóstol Pablo le decían, el apóstol Pablo no anda guiado por el Espíritu, es una persona carnal. Esto claramente es, podríamos decir, inaceptable. Nadie en su sano juicio podría decir que el apóstol Pablo andaba en la carne, ¿no? El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo, un hombre entregado al servicio de Dios, era un hombre que andaba caminando en piedad, era un hombre que finalmente entregó su vida por la fe. Ahora, andar en la carne, por tanto, la gente lo entiende como andar fuera de la palabra de Dios, y en ese sentido está correcto. ¿Cuál es el problema en el mundo evangélico? Que se ha cambiado la ley de Dios por normas, por reglas y tradiciones. Lo que se ha hecho en la iglesia evangélica es lo mismo que hizo el pueblo judío, los religiosos judíos, en el tiempo de Cristo, con una ley oral, lo que se conocía como la Mishnah, ¿cierto? Que era una ley que era paralela a la Escritura y que obviamente se pone por encima de la Escritura.
Se obedece a esa ley, pero no se obedece a la Escritura. Lo mismo que hicieron los católicos romanos también. Los católicos romanos tienen el catecismo romano. Y ese catecismo pesa más que las Escrituras. Bueno, nosotros, o el pueblo evangélico en general, no tiene algo escrito propiamente tal, pero tiene algo que ya se ha transmitido por tradiciones, ¿no? Tradiciones que se han traído por mucho tiempo y que básicamente a una persona que no cumple esos estándares se les dice entonces que es una persona carnal. Entonces una persona va a ver a una mujer está maquillada y le van a decir, esa mujer es una carnal. El problema es que si nosotros vemos escrituralmente eso, ¿podríamos a una mujer que está maquillada decirle que es una carnal? Escrituralmente no podríamos sostenerlo. No podríamos decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso no está en las Escrituras, sino que está en la tradición. Ahora bien, nosotros entonces, para hacer juicio respecto de que una persona es carnal o no es carnal, tenemos que tener un conocimiento de la Escritura para poder decir realmente quién es una persona carnal y quién no es una persona carnal. Es más, una persona puede ser muy carnal a pesar de que se vea externamente muy espiritual. Y esto es lo que hoy día lamentablemente vemos mucho. Personas que externamente se ven muy, pero muy espirituales. Que escuchan una canción del Señor y se ponen a llorar y quizás no está mal llorar, pero uno podría verlo y digo, wow, qué espiritual. Pero la verdad es que en su vida vive una vida de desobediencia a Dios constante. Esa es una persona no espiritual, es una persona carnal. Una persona que constantemente se le atenta o desobedece a la palabra del Señor y sus preceptos. Por tanto, para nosotros comprender o para nosotros no ser carnales, deberíamos conocer la Escritura y obedecerla. Ahora bien, esto habla, ¿cierto?, de la acusación del apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo era una persona carnal? La respuesta es no. Y él entonces, desde aquí en adelante, va a empezar a presentar una defensa de eso. Yo no soy carnal, el apóstol Pablo no anda bajo la ley del mundo, no es un hombre mundano, es un hombre espiritual. Y entonces va a empezar a decir algo que para nosotros va a ser el corazón de este sermón. Porque va a apuntar a un hecho en particular muy, pero muy fundamental de la vida cristiana. La guerra espiritual que vivimos. Fijémonos en lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Él dice, entonces algunos nos acusan por ser carnales, pero dice, pero nosotros, o pues, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Aquí, obviamente, el lenguaje bíblico es un poco complejo, sobre todo para las personas que no están acostumbradas, ¿cierto?, al lenguaje evangélico propiamente tal. Una persona que no conoce un poco nada de la Escritura se va a acercar acá y va a decir, bueno, carne, ¿cómo esto que andamos en la carne, pero no militamos según la carne? ¿Cómo esto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. El apóstol Pablo reconoce entonces que él anda en la carne, en primer lugar. Efectivamente. ¿Pero a qué está haciendo alusión el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está haciendo alusión básicamente a que vive en este cuerpo. En un cuerpo de carne y huesos, con sangre. El apóstol Pablo reconoce esa realidad. Nosotros, hermanos, tenemos cuerpos, nos cortamos y sangramos. Nosotros vivimos en este cuerpo, que es de carne y hueso. Esto es algo natural. De esto nosotros nadie se va a librar. Todos nosotros, en este sentido, andamos en la carne. Pero una cosa es andar en la carne y la otra es militar según la carne, que es una cosa diferente. Nosotros cuando caminamos o cuando andamos en la carne, ¿cierto?, cuando nosotros vivimos condicionados por estos cuerpos, nuestros cuerpos, hermanos, son cuerpos que están condicionados por lo demás por un corazón pecaminoso, un corazón perverso. Por ejemplo, esta carne tiene inclinaciones. Es flojo, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestra carne es floja, que nos gusta comer mucho, no nos gusta hacer ejercicio, nos gusta dormir en demasía, nos gustan los placeres, ¿cierto? Nos gustan los cariños, no queremos trabajar. De hecho, el sueño, lo que se plantea, ¿cierto?, como el sueño es estar ahí tomando el sol, tomando, bebiendo algo, comiendo algo, sin hacer nada y ganando mucho dinero. Eso es como el sueño que se le vende a la gente. ¿Por qué? Porque apunta a los deseos de los hombres.
lo que nuestro cuerpo quiere. Hoy día tenemos un día frío, la carne no se quiere levantar, quiere estar acostada, calentita, ¿cierto? Prender el escaldazón y estar calentito. Eso es lo que la carne quiere. La carne anhela estas cosas. Ahora, podemos entender también entonces una persona que anda en la carne, una persona carnal, aquella que persigue o vive en pos de los deseos de la carne. Una persona carnal entonces también puede ser determinada como una persona que sigue esos deseos del cuerpo. Por ejemplo, una persona carnal es aquella que hoy día, por ejemplo, se queda acostado. Una persona carnal le gusta eso. Una persona carnal es una persona que no se controla al comer. Es carnal. Una persona carnal también es una persona perezosa. Una persona carnal. Una persona que entonces que se condiciona, es condicionada y determinada por las inclinaciones de la carne es una persona carnal. Una persona que, no sé, le gusta el deseo o disfruta, se deja guiar por el deseo sexual y anda por aquí y por allá y se entrega a eso, es una persona carnal. Una persona que se entrega a los vicios en general es una persona carnal. Se deja llevar por las inclinaciones, por los deseos de su propio corazón. Eso es una persona carnal. Ahora, como hemos dicho, el apóstol Pablo dice, yo soy una persona carnal, pero otra cosa muy diferente es militar según la carne. Y aquí el apóstol Pablo se va a introducir a una analogía. Va a utilizar la vida del creyente o la vida de cualquier persona, ¿no?, como con una analogía, la analogía de la guerra. Es por eso que él habla de militar, de una milicia. Y va a utilizar entonces este concepto para enseñar algo maravilloso. Él usa la analogía de la guerra para decir que nosotros en nuestras vidas tenemos armas. El caminar de nuestras vidas, tanto de creyentes como de no creyentes, de todas las personas, el caminar mismo en la vida es como una vida de guerra. Eso es lo que más o menos va a explicar el apóstol Pablo. Es una vida que es una guerra y derechamente podríamos entenderlo así. Nosotros caminamos vidas que son guerras. Ahora el punto es el siguiente. Nosotros en esa guerra podemos llevar armas diferentes. En los tiempos antiguos se usaba espada, escudo, ¿cierto? Hoy día podríamos decir que se usa equipo táctico, metralleta, no sé qué más se estará usando hoy día. Estas armas, hablando espiritualmente y analógicamente, en la vida de las personas, pueden venir de dos lados. ¿Son armas carnales o son otro tipo de armas? Y el apóstol Pablo lo primero que establece aquí es decir, miren, yo ando en la carne, pero yo no milito con armas carnales. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo enfrenta su vida, él no va a tomar las armas que la carne misma le da. No va a tomar ni sus sentimientos, ni sus ideas, ni sus deseos, ni las inclinaciones de su corazón. No las va a tomar en consideración, las va a dejar de lado. Porque se va a guiar y va a tomar otras armas. Quizás un momento importante o sería bueno, quizás, reflexionar en cuáles son tus propias armas. Si tú miras tu vida hoy día y dices, bueno, ¿cuáles son las armas con las que yo ando en la vida misma? ¿De dónde vienen entonces tus armas? ¿Son armas del mundo? Tomo como herramientas, como armadura, efectivamente, las cosas que mi carne me provee. Esas son las que de alguna manera me van a proteger y me van a guiar en el camino de la vida, en la guerra que yo tengo en la vida, o serán otras. El apóstol Pablo dice, las mías no son carnales. Pero sigue diciendo, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que acaba de decir el apóstol Pablo, hermanos, es realmente impresionante, porque lo que va a entonces él establecer aquí es una clara comparación. Las personas entonces o tienen armas carnales o tienen armas poderosas para destrucción
armas de Dios. Armas dadas por Dios. Entonces, volvamos entonces a este ejercicio, ¿no? Nosotros podemos en la vida misma tener armas que vienen desde la carne o armas que vienen desde Dios. Las armas que vienen desde la carne son mis sentimientos, mis deseos, mis concepciones, mis anhelos, los deseos, los instintos. ¿Me muevo yo con esas armas en la vida o me voy a ir a tomar armas que tienen un carácter celestial, armas que son dadas por Dios? Ahora alguien podría decir, bueno, ¿cuáles son esas armas que Dios da? Todas las armas que Dios da están acá, en la Escritura. La Biblia, hermanos, es el arsenal, podríamos decir, donde encontramos todas las armas que necesitamos. Porque de lo que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, son ideas. Lo que está hablando el apóstol Pablo ahí, hermanos, son ideas. Nosotros somos lo que creemos. Esta es una realidad fundamental de la vida de cada persona. Somos lo que creemos. Si yo, entonces, creo que no existe un Dios, yo voy a vivir en pos de esa verdad. Si yo creo que puedo vivir mi fe separado de Dios, yo voy a vivir conforme a esa verdad. Ahora, estos dos pensamientos que acabo de decir, ¿son armas carnales o son armas poderosas dadas por Dios? Estas dos son armas o armitas carnales. No son las armas de Dios. ¿Cuál es el punto? Que cuando una persona entonces anda en su peregrinar en la vida y usa las armas carnales, va a terminar mal. Sus fines de muerte, va a terminar en condenación, va a encontrar el mal ahí, va a ser derrotado, usando una analogía obviamente. La única manera de que nosotros podamos tener éxito es usar las armas de Dios. Como hemos dicho, el apóstol Pablo usa entonces esta analogía para hablar de las ideas. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, se da acá, hermanos. Lamentablemente nosotros vivimos y vemos las redes sociales, cómo las iglesias evangélicas han hecho toda una cosa, ¿no?, con la guerra espiritual y hacen peleas espirituales y usan espadas espirituales y van aquí y van allá y reprenden y ponen aceite y hacen una serie de cuestiones. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual, hermanos, se da en la cabeza, que básicamente en la Biblia se escribe como el corazón. Ahí se da la guerra espiritual, por medio de las verdades. Las verdades, hermanos, ahí está la lucha. Satanás, que es, podríamos decir, un enemigo de todo el mundo, es el padre del engaño. Satanás no va a venir, y esto lo hemos dicho 100.000 veces, no va a venir, ¿cierto?, con un smoking, con una cola terminada de flecha, ni con cachos y con un tridente a decir yo soy Satanás porque y te voy a hacer la vida imposible. Satanás no actúa así. Satanás es el padre del engaño. Y lo que va a hacer para con el mundo, lo mejor que puede hacer es hacerles pensar que él no existe. Alguien no puede ganarle a un enemigo que cree que no existe, ¿cierto? Bueno, Satanás lo que va a hacer con la gran mayoría de las personas es decir, yo no existo, pero los va a engañar. Y les va a hacer creer entonces que sus vidas, y les va a hacer creer un montón de cosas que básicamente son contrarias al conocimiento de Dios. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, volvamos a la analogía de la guerra. Todas las personas van en esta guerra, la vida misma. Y ya sabemos que como creyentes nosotros tenemos tres focos de atención. Nosotros vamos caminando en esta guerra y de repente tenemos que mirar hacia tres lados. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos están en diferentes lados. Mintiéndonos, engañándonos, seduciéndonos. Por un lado va a estar Satanás, el padre de la mentira. Va a estar engañándonos, ¿cierto? Sembrando mentiras
Lo hizo desde el inicio. Así que Dios dijo, le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Se le presentó a Eva como este diablo, ¿cierto? Rodeado de fuego, ¿no? ¿Qué le dijo a Eva? Ah, con que Dios dijo, yo te digo lo otro. ¿Dónde fue esa guerra? En el entendimiento. Pero hay otro foco, el mundo. El mundo se entiende como lo que lamentablemente el mismo hombre ha construido, ha desarrollado y nos ha vendido. Hoy día nosotros vivimos en una vitrina constante. Hermanos, nosotros vivimos en un mall todo el día. Las vitrinas están llenas de luces. Y se nos venden una serie de cosas. ¿Qué nos vende el mundo? Prosperidad, consumismo, vanidad, éxito, nombre, gloria, placeres. Todo esto lo vende el mundo, una vitrina llena. Y lamentablemente nosotros como personas vamos y sucumbimos a ellas. Compramos cosas, abrazamos esas verdades. Son enemigas. El mundo es enemigo, ¿cierto?, nuestro. Ahora lo que nosotros tendríamos que pensar, ¿cierto?, es cuántas de estas cosas que el mundo vende nosotros hemos cristianizado. ¿Cuántas de estas cosas que el mundo vende nosotros le hemos dado un tilde cristiano y hemos dicho, las vamos a abrazar y las vamos a hacer una mezcla, ¿cierto? Y las vamos a guardar en nuestro corazón, pero realmente están conspirando contra nosotros, sin darnos cuenta. Son especies de espías en esta guerra. El problema, volviendo a la analogía de la guerra, es que nos falta un enemigo. El enemigo más terrible de todos. Es que si bien acá está Satanás y aquí está el mundo, aquí, hermanos, encontramos un espejo. Ese espejo, nuestro tercer enemigo, el más terrible, somos nosotros mismos. El peor enemigo para caminar en santidad, para caminar, hermanos, en la palabra de Dios somos nosotros mismos. Nuestros corazones, las inclinaciones. Ahí están, hermanos, la manifestación clara de las armas de la carne. Ahí están. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros mismos conspirando contra nosotros mismos y ¿con qué? Contra las armas de Dios. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, nosotros tenemos armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Las fortalezas, si nosotros las imaginamos, son verdades. Son verdades que nosotros hemos tomado en nuestro corazón y las hemos creído. No solamente creyentes, los hombres, todo hombre. De hecho, nosotros que caminamos en la fe hoy día y que estuvimos en el mundo en alguna vez, teníamos tremendas fortalezas. Yo recuerdo que en un momento decía yo, no existe Dios. Esa es una fortaleza que tenía. Pero las herramientas de Dios que hicieron fueron poderosas para destruir esa fortaleza. El problema, hermanos, es que esas fortalezas muchas veces son tan grandes, pero a la vez son tan invisibles para nosotros, que, hermanos, necesitamos reflexionar en ellas. ¿Para qué? Para que las derribemos, para que usemos las armas poderosas de Dios para la destrucción de esas fortalezas. Esas fortalezas, hermanos, tienen muchas, pero muchas formas. Son ideas, son pensamientos. Por ejemplo, yo puedo ser cristiano sin ir a una iglesia. Esa es una fortaleza. ¿Cómo se destruye esa fortaleza? ¿Dónde están las armas poderosas de Dios? Las verdades de Dios escritas en su palabra. La verdad de Dios es una bazuca gigante que apunta a esa verdad y la destruye. ¿Por qué? Porque era una fortaleza que iba en contra y se levantaba contra el conocimiento de Dios. ¿Alguien puede decir eso? O puede ser que alguno diga, yo acepté a Cristo una vez, ¿cierto? Y ahora soy salvo para toda mi vida. Esa es otra fortaleza. Otro puede decir, yo sigo la ley de mi corazón. Este mundo vendería mucho eso. Debo encontrarme a mí mismo. Me debo amar a mí mismo. Otro va a decir,
yo me arreglaré con Dios cuando me muera. ¿Qué son todas esas? Son fortalezas. Son ideas que aparecen entonces en la mente de las personas. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Y fíjense que él está diciendo entonces que esas armas son, se van a usar derribando argumentos. Porque efectivamente lo que está diciendo el apóstol Pablo son ideas. Los argumentos de las personas, esas fortalezas, esas ideas, nacen, hermanos, de una sabiduría humana, la cual es descrita en Santiago 3:15 como una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal y diabólica. Las ideas que se conciben en la mente de las personas, hermanos, forman parte de la guerra espiritual por excelencia. Usted quiere tener una guerra espiritual, usted sabe que tiene una guerra espiritual porque usted está en la guerra. Lamentablemente hay gente que no sabe que está en esa guerra, pero esa guerra está todo el día y a cada rato. Nosotros vivimos inmersos en esa guerra. Ahora, la pregunta es si usted quiere ser un soldado útil. O es un soldado que va ahí nomás, ¿cierto?, expuesto, sin armas. O en el peor de los casos, con las armas de la carne. El apóstol Pablo entonces se describe a sí mismo como alguien que tiene armas poderosas para la destrucción de fortalezas, por medio, ¿cierto?, de argumentar contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento que se levanta contra la Escritura es una fortaleza que debe ser destruida. Y la forma de ser destruida, hermanos, es por medio de la palabra de Dios. Dios y su Santo Espíritu es la que destruye todas, hermanos, todas esas fortalezas. Lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos que hacer una reflexión continua y analizar cuántas consignas de este mundo nosotros hemos abrazado. ¿Cuántas consignas de este mundo, cuántas fortalezas tengo yo que no han sido derribadas por la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hablando del pueblo cristiano, hermanos, ese pueblo cristiano que profesa la fe en Cristo y que incluso podemos decir, ha sido lavado de sus culpas, sigue lidiando y seguimos lidiando con esas fortalezas. Seguimos lidiando con esas fortalezas que son ideas. Yo puedo ser creyente, pero tener mi propia agenda. No. Yo puedo ser creyente sin someterme a la autoridad de la iglesia. No. Yo puedo ser un creyente toda mi vida sin servir. No. Yo puedo ser creyente toda mi vida sin ir y predicar. No. Yo puedo ser creyente o puedo ir a la iglesia y me voy a ir al cielo sin esforzarme. Absolutamente no. Yo puedo ser creyente, ¿cierto? Y me voy a ir al cielo, pero voy a hacer mi propia vida y seguir mis propias... No, es que no. No existe eso. Todas esas son fortalezas en su corazón, las cuales deben ser destruidas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos muestra la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios viene por medio de la Escritura. Y si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, es que estos pensamientos en nuestro corazón se levantan contra el conocimiento de Dios. Es que no hay medias peras aquí, ¿no? Es que no hay medias verdades, es que no es que hay unas cosas que podemos hacer la mezcla, no, hermanos. O es la palabra de Dios, o son mis propias concepciones, elija. Esa es la verdad de las cosas. Oiga, pastor, pero que usted es muy duro. No, hermanos, yo no soy duro, yo le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Juan 14, Jesucristo empieza a hablar de la obediencia. El que me ama guardará mis mandamientos. El que realmente profesa la fe en Cristo, entonces se entrega por completo a Cristo. Lucha contra esas fortalezas. Usa el poder de Dios para destruirlas. Porque sabe que esas fortalezas, hermanos, abrazar esas fortalezas es abrazar al enemigo, hermanos.
Entienda esto bajo la analogía de la guerra. Es absurdo abrazar esas fortalezas porque son del enemigo. Destrúyalas. Yo sé que cuesta destruirlas, porque nosotros mismos las construimos, porque las amamos, porque nos dan placeres incluso. Pero hay que destruirlas, hermanos. ¿Por qué? Porque se levantan contra el conocimiento de Dios. Representan la altivez contra el conocimiento de Dios. Un levantamiento contra Dios. Es rebeldía, hermanos. Estas ideas que están en nuestro corazón son rebeldía delante de Dios. Y el apóstol Pablo lo que está usando, está diciendo ahí, hermanos, yo con tal de derribar esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, podemos decir que contextualmente voy a derribar, ¿cierto?, la murmuración de aquellos hombres, porque murmurar es bíblico, no, la va a destruir. Levantarse contra la autoridad es bíblico, no, lo voy a destruir. Voy a callar eso, destruir la iglesia, dividir la iglesia es bíblico, no. Yo voy a usar entonces el apóstol Pablo los medios para qué, para ir y destruir esa fortaleza, sí, pero lo voy a hacer con fuerza, pero con argumentos, con ideas. Voy a ir a presentar la palabra de Dios con intransigencia. Voy a ir a decir que se sometan a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Por eso termina diciendo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo entonces termina diciendo, yo voy a ir entonces con fuerza, y no está diciendo voy a ir a pegarle a estas personas, porque pegarle a estas personas sería bíblico, no, sería pisarse la cola, ¿no? No. ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo para castigar eso? Va a disciplinar. Va a usar su disciplina. ¿Para qué? Para que no exista desobediencia. ¿Desobediencia a quién? ¿Al apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo está defendiendo su nombre ahí? ¿Será que el apóstol Pablo está mostrando, ¿cierto?, su propio amor propio, o sea, el amor propio que tiene y defendiendo su nombre? ¿Ese es el interés del apóstol Pablo? La respuesta es no. El apóstol sabe, hermanos amados, que cuando hay altivez, cuando hay fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, cuando a éstas se le dan lugar, lo que hay ahí es destrucción. Cuando en esta guerra se le da espacio al enemigo, terminamos destruidos. Hermanos, debemos examinar muy profundamente cuántas consignas del mundo nosotros hemos abrazado y hoy día son fortalezas en nuestros corazones. ¿Cuánto hay de mí que me estoy rebelando contra Dios? Porque esto pasa muy seguido, hermanos. Nosotros sabemos que hay verdades contenidas en la Escritura que van en contra de lo que yo hago continuamente, pero no las quiero soltar, no las quiero dejar, me cuestan. Bueno, entienda entonces que son fortalezas, tienen poder sobre usted. Use las armas poderosas de Dios para derribarlas, la Escritura, el Espíritu Santo para derribarlas. Ahora el apóstol Pablo entonces termina diciendo que va a estar pronto, va a ser diligente, cuando él llegue va a ser diligente para apagar, para acallar a aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Va a acallar a aquellos que por medio de sus palabras, de sus actos, están conspirando contra la iglesia de Cristo. Va a callar entonces a aquellos que están en desobediencia. Y lo va a hacer justamente, amados, por amor a la iglesia. Porque donde hay desobediencia hay destrucción. Entonces él dice, yo lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que la obediencia sea completa. ¿Por qué? Hermanos, hay una bendición tan profunda y tan grande cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia a Dios, hay bendición. Y no estamos hablando de bendición económica, que me voy a ganar una casa, no esas tonteras. No, hablando de una bendición real de Dios. Paz, gozo, propósito, comunión con Dios, alegría, servicio, llenura. Y podríamos decir un montón de cosas más. Cuando hay obediencia a Dios, entonces Dios bendice.
El propósito de Dios para que nosotros le obedezcamos, hermanos, nunca es desde la posición de la tiranía. Si yo pienso que Dios me va a decir a mí, derriba estas fortalezas, muere a tus propias consignas, muere a tus propias ideas, porque te quiero hacer la vida imposible, es que no conocemos a Dios. Dios quiere que efectivamente muramos a nosotros mismos, que dejemos de abrazar nuestras propias ideas, porque nos ama, hermanos. Porque realmente esas cosas conspiran con nosotros. Nos quitan de vista el norte que es Cristo Jesús. Nosotros deberíamos caminar siempre, hermanos, día a día con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, no perdamos los ojos de nuestro Señor, porque lo que estamos haciendo es conspirar contra nosotros. La guerra espiritual, por tanto, se lleva en las ideas. Nunca se olvide esto. Es el conocimiento, las verdades y las fortalezas donde está nuestra batalla. No tratemos de ungir cosas porque eso no sirve para nada. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos a usted que podamos derribar las fortalezas que se ocultan en nuestro corazón. Tienen muchas formas, Señor, y no nos damos cuenta. Anhelamos, Señor, muchas veces cosas que este mundo y este cuerpo, este corazón determinan. Somos engañados, Señor. Rogamos que nos ayude para que podamos estudiar diligentemente su palabra y encontrar en ella, Señor, su verdad, su gloriosa verdad para nuestras vidas. Sabemos que en ella encontramos la sabiduría y encontramos su amor para con nosotros. Le damos gracias porque nos da este tiempo, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.